En este caso, lo que queremos compartir con ustedes son los aspectos que hemos diseñado para lo que se constituye en una agenda para el crecimiento. Y aquí, sobre lo que queremos hablar es sobre algo en lo cual en muchas ocasiones ya el equipo económico ha compartido y tiene que ver con el círculo virtuoso del dinamismo económico. Los aspectos positivos que se generan en ese círculo entre mayores niveles de inversión de corte productivo, tanto de bienes y servicios, que generan mayores niveles de productividad y que a su vez generan mayores niveles de crecimiento. Y esto con un factor fundamental que es la confianza que la economía uruguaya genera en agentes propios y externos. En la instancia pasada, en los primeros días de junio, vinimos a hablar también de la importancia de este círculo virtuoso. Y hoy, siendo coherentes y consecuentes, vamos a hablar de lo mismo. Pero no se trata de expresiones de deseo ni de ideas abstractas. Hoy queremos compartir una agenda concreta sobre la cual hemos venido trabajando y en la cual ya hemos tenido avances específicos que vamos a compartir con ustedes. Y esta agenda se basa no en un modelo, sino en un rumbo estratégico que Danilo comentó en su exposición inicial y que toma en cuenta ese contexto económico, macroeconómico más complejo, con mayores desafíos que acaba de exponer Andrés. Y esto se basa en una actitud proactiva del equipo económico, que, como bien decía el ministro, es un actor político y hace política definiendo estrategias para alcanzar los objetivos que se ha planteado y generando los instrumentos necesarios para llevarlo adelante. No elegimos flotar, elegimos operar sobre la realidad en beneficio de todos los uruguayos. Y eso lleva trabajo, mucho trabajo, eso tiene que ser tenido en cuenta. Este círculo virtuoso explica la íntima relación que ha habido entre los mayores niveles de crecimiento en la economía uruguaya. En la última década, el crecimiento del PIB en promedio creció por encima del 5%, cuando en la segunda mitad del siglo XX creció en promedio apenas por encima del 1%. Y esto está íntimamente relacionado, como decíamos, con los mayores niveles de inversión. Podemos ver cómo en esta última década, en comparación con periodos anteriores, el crecimiento de los niveles de inversión fue muy importante, tanto a nivel de toda la inversión como específicamente en el caso de la inversión extranjera directa, que pasó de tener un crecimiento en las décadas anteriores en el entorno del 0,5% del PIB a tener niveles en el entorno del 5,5-6% del PIB en promedio. Y es por eso que trabajar para consolidar y potenciar ese círculo virtuoso implica tomar iniciativas, de tener iniciativas en materia de políticas públicas. Y no se trata de hacer más de lo mismo, sino que se trata de, siguiendo un determinado rumbo, desplegar un conjunto de políticas activas que vamos a compartir ahora con ustedes basándolo en 3 pilares que tienen que ver con aspectos que pretenden influir en la facilitación del clima de negocios, que pretenden permitir generar mejoras en estos aspectos. En segundo lugar, medidas concretas para apoyo al desarrollo productivo y a la innovación. Y en tercer lugar, continuar el proceso de reformas estructurales para mejorar la calidad institucional del Uruguay. Y en estos aspectos, en primer lugar, queremos comentar los temas vinculados, como decíamos, a la facilitación de negocios y que tienen que ver con la potenciación, en primer lugar, del gobierno electrónico, con las apuestas que estamos haciendo en esta materia, con continuar los avances en el proceso de inclusión financiera, otros aspectos que colaboran con la digitalización de la economía, como la facturación electrónica, y luego un proceso de mayor eficacia y racionalización de la burocracia pública. En gobierno electrónico, Uruguay se puede plantear objetivos verdaderamente ambiciosos, porque tiene fundamentos y bases sólidas para poder hacerlo. Aquí compartimos con ustedes lo que es el ranking 2014 de Naciones Unidas, donde Uruguay está primero en América Latina y en lugares destacadísimos en el mundo en todos los indicadores que componen al gobierno electrónico, tanto en aspectos específicos de gobierno electrónico como de servicios electrónicos, como de participación ciudadana en materia electrónica, donde Uruguay no solo está primero en América Latina, sino tercero a nivel mundial. Esto además cuenta con planes de acceso universal a Internet y de fibra óptica en cada hogar, con una penetración de Internet en más del 70% de los hogares y con una computadora por cada estudiante. Esto nos permite plantearnos objetivos verdaderamente ambiciosos, como fue uno de los compromisos de campaña electoral
y que además fue refrendado por el presidente de la República en su discurso presidencial del 1 de marzo, y que tiene que ver con la estrategia de gobierno electrónico general, para la cual nos estamos planteando 3 hitos. El primero, tener al 2016 todos los trámites con la posibilidad de ser iniciados mediante mecanismos electrónicos, de ser iniciados online. Luego, en el 2018, habiendo logrado que todos los trámites puedan ser iniciados, que el 50% de los trámites públicos puedan ser iniciados, seguidos, finalizados y pagados por mecanismos electrónicos, y completar el total del universo de trámites 100% digitalizados al final del periodo de gobierno. Esto creemos que va a ser una medida que alivianará mucho la burocracia y colaborará con la eficiencia para las empresas y con una mayor disponibilidad de tiempo para los ciudadanos. Esto a su vez se complementa, como decía Danilo, con aspectos en los cuales hemos venido avanzando en otra de las reformas estructurales, como es el sistema de pagos. A partir de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera en el año 2014, las transacciones con tarjeta de débito se multiplicaron por 5 y la disponibilidad de aparatos móviles de POS para realizar estas transacciones se multiplicó por 3. Esto, junto con una serie de medidas que se fueron tomando, nos hacen estar muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos de los resultados obtenidos. Pero no nos conformamos, vamos por más. Entendemos que es necesario dar un nuevo salto cuantitativo y cualitativo en lo que hemos denominado una segunda oleada de inclusión financiera, y lo cual se reflejó en un anuncio de medidas que fueron tomadas de manera interinstitucional, de manera coordinada y también trabajando codo a codo con el sector privado. Medidas a las cuales hacía referencia también Danilo en su exposición inicial, pero que, bajándolas a tierra, tienen que ver, por ejemplo, con estímulos específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, facilitándoles la transición desde regímenes simplificados de tributación como monotributistas o pequeñas empresas hacia el régimen general en un proceso más suavizado, o tiene que ver con la disminución de aranceles que se cobran en las comisiones por transacciones con tarjetas de débito en general para toda la economía, pero en particular con beneficios adicionales para este tipo de empresas, donde a partir del 1 de enero la comisión bajará del 2,5% al 2%, y esto irá de la mano con una medida pública que tiene que ver con eliminar las retenciones a cuenta de impuestos para este sector para los años 2016 y 2017, periodo en el cual estará vigente esa rebaja especial de comisión. Es decir, este tipo de empresas que tenía un costo de 2,5% por la comisión de la tarjeta de débito y un 2% por la retención de impuestos, pasará a tener como costo global solo un 2%. Esto se complementa con pagos más rápidos por parte de las instituciones financieras a las empresas por las transacciones que se den con tarjeta de débito, pasa de 48 a 24 horas. Y esto se complementa también con iniciativas del Banco República, donde para estimular el uso de estos instrumentos se generarán líneas de crédito específicas asociadas al volumen que vayan generando estas empresas de transacciones con tarjeta de débito. Esto también, con una iniciativa del Banco Central, se complementa mediante la multiplicación de puntos de extracción de dinero, generando el mecanismo de cashback, es decir, en todos aquellos comercios que los consumidores realicen una compra podrán hacer pequeñas extracciones de dinero para poder contar con efectivo de manera más sencilla y más accesible. Esto se complementa con otra iniciativa pública que ha sido la facturación electrónica, proyecto que comenzó en el año 2012 con unas poquitas empresas en un plan piloto que representaban menos del 5% de la documentación del país. La expectativa es llegar al año 2016, a fines del año 2016, con las empresas que irán ingresando desde diciembre de este año y hacia fin del año que viene, aproximadamente unas 6.000 empresas que representarán el 60% de la documentación emitida en el Uruguay. Será emitida, es decir, de manera digital. Y lo importante aquí no es ver los beneficios que genera, por ejemplo, este programa, donde se reducen los costos de las empresas, genera mayor eficiencia, sino ver cómo en el mediano plazo estas distintas iniciativas de gobierno electrónico, inclusión financiera y facturación electrónica van convergiendo, generando sinergias positivas. Pensemos en el Uruguay de los próximos 5, 6, 7 años, donde el 100% de los trámites sea online, donde tengamos un muy alto porcentaje de transacciones económicas realizadas con tarjetas de débito o de crédito, y donde hayamos logrado una universalización
de registros digitales de las transacciones económicas. Todo esto en conjunto es un programa potente que simplifica la vida para los ciudadanos, genera eficiencia y reducción de costos para las empresas, otorga más seguridad, colabora con la formalidad y genera menores costos de cumplimiento. Pensemos en una economía mucho más digitalizada donde la información fluye en tiempo real para los organismos de contralor. De esta manera podremos ir alivianando en el mediano y largo plazo los costos de cumplimiento, flexibilizando las obligaciones formales, producto de que se cuenta con la información de manera anticipada. Esto es una reducción drástica de costos y también implicará, ¿por qué no?, el cambio de paradigmas de determinadas profesiones, donde mutaremos, por ejemplo, y aquí mis colegas me podrán también hacer algún reproche, pero pasar de los clásicos contadores tenedores de libros a asesores económicos y financieros que le agreguen más valor a la actividad empresarial. Como último punto de este esquema inicial de facilitación de negocios, comentar que Uruguay se encuentra muy pero muy bien posicionado, en general en el primero o segundo lugar en América Latina y en muy buenos lugares a escala global en indicadores que tienen que ver con el desarrollo institucional, tecnológico, de transparencia, de baja corrupción y de democracia. Estos indicadores son muy importantes porque muestran el muy buen desempeño de nuestro país. Ahora, este desarrollo institucional y tecnológico que Uruguay ofrece no se ve acompañado por la posición de Uruguay en otros indicadores y que tienen que ver en algunos casos con la facilidad para hacer negocios. No se observa una correspondencia entre ambos niveles y por lo tanto tenemos que, viendo estos problemas, reconociendo las limitaciones que en muchos casos tienen estos indicadores que pretenden hacer comparaciones a escala global y uniforme, pero tenemos que reconocer que ahí hay una agenda de trabajo bien importante sobre la cual pretendemos avanzar. Y la buena noticia es, teniendo identificado el problema, que tenemos bases sólidas, como decíamos, de desarrollo tecnológico y de nivel institucional, para poder acometer desafíos ambiciosos en esta materia. Y la gran pregunta aquí es, con cambios implementados que no podemos dejar de reconocer, como los avances que mencionábamos en gobierno electrónico, reforma tributaria, nuevo código aduanero, ventanilla única de comercio exterior, etcétera, que tenemos algunos problemas sobre los cuales debemos mejorar. Y la pregunta clave pasa a ser cómo facilitamos hacer negocios en Uruguay, cómo hacemos para que el motor de la economía, que es el sector privado, pueda desarrollar cada vez con mayor eficiencia y eficacia su tarea. Y esto tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio cultural en lo que tiene que ver con la mejora en la eficiencia y la eficacia de la burocracia y en la reducción de pasos innecesarios. Esto implica cambiar la forma de aproximación a este problema. Es justo reconocer que la enorme mayoría de los organismos han generado mejoras internas acompañadas de incorporación de tecnología, de capacitación de sus funcionarios para poder utilizarla y de racionalización de los procesos. Ahora bien, debemos de trabajar más allá de los cambios puntuales en cada organismo con una visión diferente, con una visión integral, transversal y de procesos, donde el foco no sea el organismo, cada organismo, sino que el foco sea el usuario. Esto obviamente implica romper el paradigma de las chacritas dentro del Estado, ir contra el status quo que genera en muchas ocasiones, cierta sensación de comodidad para quienes están en esa situación. Y con esta lógica es que vamos a estar trabajando. Y pongo aquí algún ejemplo de esos procesos en los cuales vamos a estar trabajando. Esto tiene que ver, por ejemplo, con un trámite específico en el cual Uruguay está muy mal posicionado, que comentaba también Danilo en su exposición, que tiene que ver con la generación de un permiso de construcción. Les confieso que todos esos cuadritos indican cada uno de los pasos y a mí me aburre solo de mirarlo, por lo tanto les voy a evitar el calvario de comentarlos uno a uno. Simplemente decirles que, por ejemplo, en este trámite intervienen un sinfín de instituciones, como por ejemplo la Intendencia Municipal, el OCE, DPS, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. El trámite lleva 251 días y esto ubica a Uruguay en el número 160 entre 189 países. Podríamos comentar otros aspectos de otros trámites que tienen un indicador similar y que son requisitos previos para otros trámites, como la habilitación de bomberos, o como tiene que ver en algunos casos de comercio exterior para exportaciones en determinados rubros.
En todos esos casos que hemos identificado ya estamos trabajando con los organismos correspondientes para alcanzar niveles de eficiencia y racionalización importantes. De hecho, hemos acordado con la Intendencia Municipal de Montevideo en la generación de una ventanilla única de permisos de construcción para poder bajar rápidamente estos indicadores, y así con cada uno de los aspectos en los cuales Uruguay está muy mal rankeado. Ahora bien, el objetivo no es mejorar en los rankings, porque sí, si bien esto es ya una mejora porque implica que uno de los aspectos que se consideran a la hora de erradicar una inversión presente mejora, sino que lo que se busca es lograr mejoras sustantivas en el marco para realizar negocios. Como decíamos, eso tiene que ver con una reingeniería y simplificación de procesos, con creación de determinadas ventanillas únicas para disminuir tiempos y costos. Y el otro aspecto fundamental en esta materia es la creación de indicadores de gestión y de transparencia. Es decir, que cada organismo vaya poniendo a disposición del público cuáles son los indicadores que va a medir para mejorar esto y ver la evolución en el tiempo para que todos los ciudadanos podamos ver los resultados del esfuerzo que queremos llevar adelante. Este aspecto nos parece fundamental porque, si bien la pelota está en la cancha de los organismos que intervienen, el interés es de todos los ciudadanos. Queremos comentar con ustedes ahora aspectos vinculados al apoyo al desarrollo productivo y a la innovación, dos aspectos fundamentales en nuestra mirada, en nuestro rumbo estratégico. Y esto tiene que ver con aumentar el impacto en el crecimiento y en el desarrollo a través justamente de las actividades productivas e innovadoras. Tiene que ver, por un lado, con un enfoque estratégico para la atracción de determinado tipo de inversiones que permita aumentar el impacto potencial de ese desarrollo, y por otro lado, con el establecimiento de determinados encadenamientos productivos y políticas activas que permitan concretar ese mayor impacto potencial. Es decir, por un lado aumentar el impacto potencial y por el otro lado concretarlo. Y eso tiene que ver con aspectos vinculados a la atracción de inversiones estratégicas, a la internacionalización de las empresas uruguayas y a la generación de clústeres, servicios de postinversión, capacitación y programas de desarrollo de proveedores. Y en esto estamos trabajando también de manera coordinada y de manera interinstitucional, con todos los organismos que de diferentes ángulos colaboran en esta materia. Por ejemplo, y por poner algunos ejemplos concretos, a través de Uruguay 21 vamos a estar trabajando en un programa integral de internacionalización de empresas, es decir, vamos a estar identificando todos aquellos aspectos que hacen que una empresa sea internacionalizable, y sobre eso vamos a estar trabajando a través de Uruguay 21. A través de la Agencia Nacional de Desarrollo vamos a estar generando una unidad de servicios post-inversión. ¿Qué quiere decir esto? Tan importante como radicar inversiones en Uruguay, generar inversiones en Uruguay, es hacer el seguimiento de las mismas y colaborar para maximizar las externalidades positivas que se generan cuando una inversión comienza a funcionar y a producir en el sentido que todos queremos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con generar una ventanilla de atención a las inversiones ya realizadas para ver cuáles son sus necesidades, de qué manera podemos colaborar para que los beneficios sean los mayores. Y por otro lado también generar programas de desarrollo de proveedores a través de la Agencia Nacional de Desarrollo. Un aspecto específico y muy importante a la hora de decidir realizar una inversión tiene que ver con contar con los recursos humanos necesarios y capacitados para poder hacerlo. Y eso no siempre ocurre. Por lo tanto, en acuerdo con el Ministerio de Trabajo y con INEFOP, vamos a estar generando programas específicos a través de INEFOP con fondos específicos para que sean destinados a la capacitación en función de las necesidades concretas que tengan determinados proyectos inversores. Esto entendemos que logrará subsanar un déficit importante y al contrario se puede transformar en una ventaja competitiva del Uruguay. Reitero, se estarán destinando fondos específicos para poder atender a este tipo de necesidades, ya sea para la erradicación o generación de nuevas inversiones, pero para inversiones existentes cuando las mismas se planteen incorporar nuevas actividades o poder alcanzar nuevos mercados. Para todos esos casos vamos a estar trabajando con el Ministerio de Trabajo y con INEFOP. También estamos trabajando de manera interinstitucional para avanzar y fortalecer algo que ha sido un logro de Uruguay que tiene que ver con la marca país.
Este es un aspecto bien importante también. Y a continuación queremos comentar con algo más de detalle los aspectos vinculados a la promoción de inversiones y a lo que tiene que ver con el incentivo a la innovación, la ciencia y la tecnología. En materia de inversiones, como decíamos, tiene una gran relevancia como instrumento transformador. Y aquí vemos que los indicadores, dentro del contexto que muy bien explicaba Andrés, vienen presentando resultados muy buenos a través de la COMAP. Por ejemplo, entre enero y noviembre de este año, el número de proyectos el número de proyectos recomendados por la COMAP creció en un 19% y el monto de los proyectos recomendados creció en un 43%. Pero además, si miramos lo que allí está en la gráfica, el número de proyectos presentados, si bien presenta una leve disminución, está dentro de los niveles históricos, que es lo que marca la línea roja, pero en azul vemos que el monto de los proyectos presentados ha continuado creciendo en lo que vemos aquí hasta octubre del 2015. Por lo tanto, vemos que esto se viene teniendo un buen desempeño. Esto lo combinamos, por ejemplo, con las expectativas de algunos sectores específicos. Hace pocos días comentábamos con la Unión de Exportadores su encuesta del mes de octubre a sus socios, donde el 42% de los encuestados, de los exportadores encuestados, esperan que las exportaciones crezcan en el año 2016, un 33% esperan que se mantengan y solo un 25% espera que disminuya. En función de ese número bien importante de exportadores que esperan que las exportaciones crezcan, un 36% manifestó que estaba pensando realizar nuevas inversiones. Por lo tanto, aquí vemos un buen comportamiento y buenas expectativas, pero eso no implica desconocer el escenario y los desafíos que Uruguay afronta en estos momentos y que afrontará en los próximos años. Por eso hemos querido tener también aquí una actitud bien proactiva. Y eso tiene que ver con otorgar nuevos beneficios para momentos de mayores dificultades y de incorporar nuevos sectores al universo de actividades promovidas por la COMAP. Es por eso que, en primer lugar, vamos a estar generando, a través de un decreto promulgado hace pocos meses, un incentivo mayor para las inversiones realizadas en el año 2016. Es decir, las inversiones que se promuevan entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016 tendrán un beneficio adicional del 20%, es decir, la inversión realizada se computará por un 120% a la hora de generar la exoneración del impuesto a la renta. Pero además, para los proyectos que se presenten y se ejecuten en un 75% por lo menos antes del 2018, habrá un beneficio adicional del 10%. Por lo tanto, estos beneficios acumulados implican una potenciación del régimen, otorgando un beneficio adicional del 32%. Esto entendemos que es bien importante y que colaborará en generar los incentivos correctos para promover la inversión en el Uruguay que tan buenos resultados ha generado. Y en materia de incorporación de nuevos sectores, mencionar que esta ha sido una línea de trabajo continua, poniendo, por ejemplo, un antecedente de septiembre del año pasado, del 2014, donde se incorporaron al universo de actividades promovidas las actividades vinculadas a servicios compartidos. Y, por ejemplo, comentar que estamos trabajando en conjunto con la Intendencia de Montevideo para solucionar o para colaborar a la solución de un déficit que tiene nuestra ciudad y que también entendemos que colaborará en la dinamización de la economía, como es el tema de solucionar problemas vinculados a estacionamientos de automóviles. Por lo tanto, la construcción de parkings en Montevideo en determinadas zonas que sean necesarios y con determinados parámetros será una actividad promovida y que podrá contar con los beneficios de la COMAP. En segundo lugar, y pasando ya al aspecto de la innovación, Álvaro luego seguramente hará comentarios a todos el esquema de incentivos que fundamentalmente a través de la ANI se han ido desarrollando en los últimos años para el ecosistema emprendedor e innovador en el Uruguay. Pero entendíamos que era necesario generar un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento que tiene que ver con un fondo de capital emprendedor, para el capital de riesgo. Y aquí de vuelta, la lógica con la que esto ha sido pensado tiene que ver con un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Vamos a estar creando un fondo
de aproximadamente al inicio unos 32 millones de dólares, donde el 75% será de origen público y el 25% de origen privado. Esto contará con un directorio integrado por todos los inversores, los cuales harán un llamado en el primer trimestre del año que viene para contar con una entidad gestora que el llamado será internacional para poder contar con entidades gestoras reconocidas a nivel mundial en este tipo específico de fondos, que además tendrá como tarea también atraer nuevos inversores. Aquí estará integrado este directorio por la ANI, por la ANDE, por el LATU y probablemente por otros organismos públicos que luego se irán sumando, y esto tendrá como cometido específico apoyar emprendimientos que estén en etapas tempranas y de crecimiento, pero que fundamentalmente tengan un alto impacto innovador y un gran potencial de expansión internacional. Para ese tipo de empresas entendíamos necesario la creación de este fondo que, reitero, en los primeros meses, en el primer trimestre del año que viene, tendrá ya el lanzamiento, el llamado internacional para la entidad gestora. También recalcar la importancia, queridos amigos, que para el gobierno uruguayo tiene el apoyo a las áreas de innovación, de ciencia y tecnología. Y esto podemos tener diferentes opiniones, pero lo que importa son los números. Aquí vemos el universo de instituciones vinculadas a estos aspectos. En la primera columna de números vemos lo que fue la ejecución del último año cerrado, la ejecución presupuestal, donde se ejecutaron 2.523 millones de pesos a todas estas actividades. En la ley de presupuesto, los incrementos previstos al 2017 son de 1.329 millones de pesos. Esto quiere decir un incremento del 53% de los rubros destinados para esta materia. Esto refleja el compromiso con estos aspectos vinculados a la innovación, la ciencia y la tecnología. En tercer lugar, queremos comentar con ustedes los aspectos vinculados a la calidad institucional, a las reformas estructurales que continuamos impulsando desde el equipo económico. Aquí vemos una gráfica que simplemente lo que pretende demostrar es que esto no es una iniciativa aislada, sino que tiene que ver con un conjunto de reformas que desde el inicio del primer gobierno del Frente Amplio ha ido en la línea de esas reformas estructurales. Simplemente comentar, por ejemplo, los cambios adentro del Ministerio de Economía y Finanzas con la creación de una unidad de deuda, la creación de la ANI, de AGESIC, la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Todas están allí desplegadas y queda para ustedes a disposición la presentación. Pero no importa solo comentar lo que hemos hecho, sino lo que estamos haciendo y lo que vamos a impulsar. Por eso, por ejemplo, en la Ley de Presupuesto Nacional estamos impulsando, y quedará a partir del día de hoy vigente el presupuesto con la aprobación en el Parlamento, esperamos, Alfredo, ¿no?, que hoy quede, está todo marchando, que ya queden vigentes estos cambios, por ejemplo, la creación de una Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, aspecto relevante en estos momentos, la creación de una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la modernización y reorganización en los aspectos vinculados al combate del terrorismo, el financiamiento del terrorismo y del narcotráfico, o aspectos vinculados a lo que decíamos hoy del gobierno electrónico. Pero a su vez estamos impulsando proyectos de ley que para nosotros son verdaderamente muy importantes, como es la ley del sistema de competitividad, sobre la cual Álvaro hablará más adelante, el proyecto de modernización del régimen de zonas francas, u otras leyes como la ley del mercado de seguros, una ley que reorganiza todo el tema de juegos de azar en el Uruguay, o la propia iniciativa de reforma de la caja militar. Sobre estos aspectos hemos estado trabajando y estamos trabajando. Otro aspecto bien importante en materia de calidad institucional tiene que ver con el apoyo y la promoción de la inserción internacional basada en la transparencia. Aquí vemos cómo ha cambiado Uruguay su posicionamiento en materia de transparencia internacional. Uruguay acometió una profunda reforma de su sistema tributario, modernizándolo en muchos aspectos, poniéndolo a tono con las principales tendencias a nivel internacional en el 2007, aspecto que no fue debidamente recogido en determinadas evaluaciones, lo cual derivó de que en ese momento Uruguay fuera incluido en el año 2009 en primero una lista negra y luego en una lista gris de la OCDE. Ahí vemos
la actitud proactiva del Uruguay, tomando diversas medidas, como por ejemplo tiene que ver con la firma de acuerdos de intercambio de información tributaria, flexibilización del secreto bancario, creación de registros de accionistas, lo cual ha derivado en que Uruguay termine en esa línea de tiempo, en estos momentos, con formar parte del Centro de Desarrollo de la OCDE y el Comité de Asuntos Fiscales del mismo. Y este es un aspecto que colabora con la inserción internacional. Pensemos por el opuesto, ¿qué hubiera ocurrido si Uruguay estuviera en listas grises o negros o fuera catalogado de paraíso fiscal? ¿Hubiera recibido los niveles de inversión extranjera directa que recibió en los últimos años? Seguramente que no. Y una nota al pie, mientras se dio este proceso de transformación en aras de la transparencia, Uruguay no paró de mejorar esos indicadores de la inversión extranjera directa, al contrario de lo que muchos sostenían vinculado a que Uruguay no iba a recibir inversiones por estas medidas. Ocurrió exactamente lo contrario. Como último aspecto vinculado a cambios institucionales tiene que ver con el plan de infraestructuras, el más ambicioso. Ahí vemos los montos de los planes de infraestructura de los últimos periodos de gobierno, el más ambicioso de los periodos de gobierno de la recuperación democrática hasta ahora en cuanto al monto de dinero invertido. Y ahí hay un cambio de paradigma, un cambio de lógica, de utilizar nuevos mecanismos para trascender las restricciones presupuestales que todo gobierno tiene, apelando al trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Aquí queremos decir que esto no es un plan de futuro o una expresión de buenas intenciones. Esta agenda ha sido la que hemos venido trabajando intensamente en los últimos meses y que tendrá expresiones concretas en los próximos días antes de fin de año. En particular, se van a estar lanzando y haciendo públicos 3 llamados de participación público-privado antes de fin de año, uno con una PPP ferroviaria en el tramo Algorta-Fraiventos y luego 2 PPP viales, una en el departamento de Colonia y otra en el departamento de Rocha, que involucra parte de las rutas que están allí descritas en la transparencia. Es decir, sobre este plan venimos trabajando de manera específica y concreta, y esto tiene que ver con aspectos infraestructurales, viales, ferroviarios, pero también vinculados a temas de energía, a temas de infraestructura social, hospitalaria, educativa. Y esto, queridos amigos, además, dicho con todo respeto, se va a complementar con infraestructura religiosa, Alejandro, como es la creación de la nueva catedral enfrente a Zona América en los próximos meses. Veníamos bien. Así que este es otro aspecto bien importante, que no lo entendió, lamento. Queridos amigos, estos aspectos vinculados a facilitación del clima de negocios, apoyo al sector productivo e innovador y a mejoras en la calidad institucional, tienen que ver con sostener y promover este círculo virtuoso entre inversión, productividad y crecimiento. Pero eso, para poder hacerlo, tiene que ver, como mencionábamos anteriormente, con una actitud proactiva del equipo económico, generando estabilidad macro, colaborando con la inclusión social, colaborando en aspectos infraestructurales, promoción de inversiones, cambios institucionales y reformas estructurales. Detrás de esto, lo que está es la búsqueda por mayores niveles de empleo, más productivo, mejor remunerado y de mayor calidad, para que redunde en definitiva en mayor bienestar de los uruguayos. Nosotros no tenemos un modelo, tenemos un rumbo estratégico y para ese rumbo contamos con fortalezas. Hablábamos del desarrollo tecnológico de la plataforma uruguaya, de una diferenciación regional, de una matriz productiva más compleja, de una mejor inserción externa, de políticas redistributivas, de la calidad institucional, de la estabilidad política, social y jurídica que el Uruguay ofrece. Y para ese rumbo, y con estas fortalezas, considerando el contexto y los desafíos, es que tenemos una agenda de trabajo. Y esta agenda nos genera muchísima confianza y muchísimas ganas de continuar trabajando día a día por ella, en beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias.